Hola mis hermanos, vamos a seguir con nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento y esta clase tiene la meta, el propósito de introducir el curso y vamos a empezar con la primera parte de la introducción general que es el contexto histórico. ¿Okay? Entonces, la meta de una introducción es ayudar a los recipientes a hacer o entender cualquier cosa. Es un sinónimo de guiar en ese sentido. La introducción bíblica sirve para preparar a un estudiante de la Biblia para estudiar, interpretar y compartir la verdad de la Biblia. Según el erudito Edward Young, la introducción bíblica se puede definir de esta manera. Es la ciencia o disciplina que trata de ciertos asuntos que son preliminares al estudio y la interpretación del contenido de la Biblia. También es conocido por el nombre estudio isagógico. Pero esa idea de la ciencia o disciplina que trata de ciertos asuntos que son preliminares al estudio y la interpretación del contenido de la Biblia. Entonces, son esas consideraciones que hacemos antes de ir directamente al texto. Como cuáles son, los puritanos usaban el lenguaje de las circunstancias del texto. Hay que interpretar a la luz del contexto y las circunstancias. Eso es como el enfoque. ¿Cuál es el scopo? Hemos hablado del scopo general de la Biblia, como apuntando a Cristo para dar gloria a Dios. Pero también hay el scopo o el enfoque especial, específico, que es el enfoque del libro particular. Entonces, cada libro tiene un propósito. Está relacionado con esa idea de glorificar a Dios y mostrar a Cristo, pero puede ser una idea dentro de ese ámbito. Es como esa idea del enfoque general de Cristo y la gloria de Dios es una paraguas. Y dentro o bajo de esa paraguas hay muchos otros propósitos subordinados, como presentar fe, presentar el Evangelio, desarrollar la historia de la redención, todo eso. Pero todo eso sirve la meta principal, pero parte de la introducción es entender el scopo del libro individual o qué necesitamos entender acerca del libro o del canon completo y nuestras presuposiciones acerca del canon. La introducción bíblica es una rama de la división de la teología que hemos llamado la teología exegética y está junto con la teología bíblica. Aunque es conectada con la teología bíblica, la introducción debe ser primera. Y de sus resultados podemos desarrollar una teología bíblica mejor. De hecho, la introducción en un sentido es preliminar a la hermenéutica misma. Aunque siempre hay relaciones, porque mucho de nuestro conocimiento que va a venir de la introducción fluye de la Biblia misma, como la estructura. No es alguien aparte del libro que nos dice la estructura, sino estamos discerniendo la estructura en el libro mismo. También estamos estudiando y aprendemos el autor del libro, el propósito del libro. Entonces, eso incluye exégesis a cierto punto. Pero antes de ir a la hermenéutica específica, como pasajes específicos, es importante tener la panorama o la idea introductoria al libro y al canon completo. George Voss, el padre de la teología bíblica reformada, dice eso acerca de esta relación entre la teología bíblica o la introducción y las otras partes de la teología exegética. Como una regla, la introducción tiene que preceder. Hay mucho que en ciertos casos depende de las fechas de los documentos bíblicos y las circunstancias de su composición para determinar el lugar que la verdad en los libros tiene en el orden de revelación. Entonces, eso es bien importante. Hay muchas cosas que dependemos de la introducción en nuestra teología bíblica, en nuestra hermenéutica. En muchas de las otras partes en la teología exegética dependemos mucho de las circunstancias del texto. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió?
a por qué lo escribió, cómo lo escribió, en qué género lo escribió, muchas otras cosas parecidas a esa. También esa idea de la introducción se divide en dos partes. La introducción que es más general y el otro que es la introducción especial. La introducción general o especial es lo que vamos a llamarla. Esa clase se divide en dos partes primarias, la introducción general y la introducción especial, pero podemos dividirlo un poco más. La introducción especial, vamos a empezar con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y usar a Hechos como es una buena transición entre los apóstoles y Cristo, la vida de Cristo y la vida de Pablo y el ministerio de Pablo, lo cual es el segundo corpus más grande y más importante en el Nuevo Testamento. Luego vamos a ver las epístolas paulinas o las de Pablo y también contestar muchas preguntas acerca de la teología de Pablo y la nueva perspectiva. Vamos a ver las epístolas generales, a Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas y Hebreos, y terminar con la literatura de Juan. Vamos a hablar de la relación entre Juan y los otros evangelios, hablar de Apocalipsis a cierto nivel. No vamos a poder profundizar tanto, pero quiero dar una introducción. Esa es la meta. Según Young, la introducción general se trata de los tópicos que se relaten a la Biblia entera, como el canon y el texto mismo. Y la introducción especial, por el otro lado, se enfoca en las partes o libros individuales de la Biblia y contesta las preguntas de la unidad, los autores, las fechas, la autenticidad y el carácter literario del libro mismo. En nuestra sección de introducción general vamos a ver las partes, esas 4 partes. El mundo histórico del Nuevo Testamento, el canon y texto mismo del Nuevo Testamento, el contexto teológico del Nuevo Testamento y la historia del estudio del Nuevo Testamento. Y vamos a cerrar eso con una consideración, en quinto lugar, del uso o la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, específicamente centrándonos en el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Una introducción o un panorama del Nuevo Testamento es una herramienta muy útil para el estudiante de teología bíblica. Una de las hermenéuticas más fundamentales es la interpretación gramático-histórica. Con esta hermenéutica tratamos de descubrir la intención original del autor, qué les trataba de decir a sus oyentes primarios. También la hermenéutica nos enseña que para una interpretación correcta hay que entender el contexto. Una introducción al Nuevo Testamento nos ayuda a entender la historia y la naturaleza del Nuevo Testamento y el mundo del Nuevo Testamento para que podamos encontrar el significado del Nuevo Testamento mejor en pasajes específicos. Sin embargo, al mismo tiempo, nos damos cuenta de que el Nuevo Testamento es la segunda parte de nuestro canon. Y cuando interpretamos un pasaje, tenemos que entender su contexto canónico o cómo se cabe en el contexto de la Biblia entera. Vamos a destacar esos puntos y dar unas guías para encontrar la interpretación redentivo histórica. Entonces, la introducción no solamente debe ver al libro del Nuevo Testamento aislada o aisladamente, sino el Nuevo Testamento se presenta como una continuación y cumplimiento del Antiguo Testamento. De hecho, el primer versículo en el orden providencial de nuestros libros, Mateo, es una muy buena introducción que demuestra la conexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Tenemos la frase, el libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Ese libro es tan cargado de conexiones. El libro de las generaciones, eso nos conecta con qué libro del Antiguo Testamento. Génesis. Esa es la frase que usa Génesis y es la frase clave en
Génesis para para estructurar el libro de Génesis. Y esa estructura sirve para marcar el avance de ese hijo, esa simiente particular de la mujer, quien iba a salvar a su pueblo por destruir a la serpiente. Y encontramos todo hasta Judas en el libro de Génesis. Luego tenemos el libro de Ruth, que da más pasos en esa historia, hablando de las generaciones, los Toledot de David. Y terminamos esta búsqueda de la simiente prometida en Mateo 1:1, con el libro de las generaciones de Jesucristo. No solamente eso, sino también Él es el hijo de Abraham y el hijo de David. Haciendo esa afirmación, vemos el cumplimiento de los dos pactos más importantes del Antiguo Testamento. Claramente podemos mencionar el pacto mosaico, pero y hay una conexión íntima entre el pacto mosaico y el pacto abrahámico, pero eso es para otra clase. Pero esas promesas dadas a Abraham, que él iba a tener un hijo especial, quien iba a ser una bendición a todas las naciones, establecer un reino, tener un dominio eterno. Y también la misma promesa dada a David. Y tenemos toda la historia del Antiguo Testamento preparándonos para la llegada de ese simiente. Pero al final cerramos con la esperanza todavía colgada. Todavía estamos esperando. Todavía estamos deseando, anhelando la venida del Mesías. Y llegamos al Nuevo Testamento y encontramos el libro de las generaciones de Jesucristo, el hijo de David, cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento de Abraham, el cumplimiento de sus promesas. Entonces, tenemos que entender esa conexión íntima entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que están presentando una sola historia, una historia gloriosa de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual hemos definido como el enfoque de las Escrituras. Ahora, dando una transición a nuestra primera clase propia, la primera parte de nuestra clase, que es la introducción general y la historia, el contexto de la historia del Nuevo Testamento, o el contexto histórico del Nuevo Testamento. Vamos a ver eso en unos 2 o 3, quizás definitivamente 3 clases. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a dar nuestro inicio a esa clase. El Antiguo Testamento, según el canon hebreo, termina de esa manera. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Esta frase, esa manera de terminar el libro de Crónicas y terminar el libro del Antiguo Testamento, es algo bien importante. Nos deja con la esperanza de la venida del Mesías. Porque esa promesa del regreso era bien de hecho, en Isaías hay una conexión entre Ciro y el Mesías. Y Ciro se presenta como un tipo del Mesías. Él se presenta como distinto del Mesías, pero es conectado. Y hay la llegada de Ciro y él enviando de regreso al pueblo de Israel a la tierra para reconstruir la casa de Dios, es algo que marca o señala la venida pronta del Mesías. Entonces, después de su exilio, la pregunta es, ¿Dios todavía va a cumplir esa promesa a David, esa promesa a Abraham? Nosotros fallamos. Nosotros
quebrantamos el pacto en que estuvimos, los israelitas. Pero Dios sigue fiel a su promesa dada a Abraham. Y ese libro nos presenta con esperanza, nos presenta con el hecho de que Dios se ha acordado de su promesa, que Él va a enviar de nuevo el pueblo de Israel al pueblo o a la ciudad de Dios para construir su casa, para mantener su fidelidad a su pacto y su plan establecido antes. Entonces, estamos en el reino de Persia, bajo el rey Ciro, y aunque hay algunos libros del Antiguo Testamento que siguen la historia un poco más, como Esdras y Nehemías, Malaquías, Esther, que vienen después en tiempo que los últimos eventos de Crónicas, pero esas son las últimas palabras de la Biblia hebrea, o el canon judío del Antiguo Testamento. Pero cuando abrimos Mateo y los primeros libros del Nuevo Testamento, ¿dónde estamos? Hay un nuevo templo reconstruido por Herodes. No es Persa que reina, sino es el Imperio Romano. Y Persa ni siquiera existe. Hay mucha historia que sucedió entre este pasaje y los primeros versículos del Nuevo Testamento. Esa historia se presupone en el Nuevo Testamento y las narrativas encontradas ahí. Y también es el fundamento de las costumbres y la situación religiosa, política y socioeconómica del Nuevo Testamento. Por eso necesitamos empezar nuestro estudio del Nuevo Testamento, de la introducción al Nuevo Testamento, con un breve repaso de la historia y los desarrollos del periodo intertestamentario, o es el periodo del Segundo Templo. Entonces, entre el cierre del canon del Antiguo Testamento, el Malaquías, uno de los últimos libros escritos, alrededor de 410, 400, tenemos 400 años entre ese tiempo y el nacimiento de Cristo. 400 años. Hace 400 años los Estados Unidos no existían. Hace 400 años estamos hablando del tiempo de los puritanos. Y recién había como explorado el nuevo mundo. Solo unos 100 años antes. Solo hace 187 años que Ecuador declaró su independencia de la Gran Colombia. Y estamos aquí hablando de 400 años. Más del doble. Solo 400 años nos separan de la primera y segunda generación de los puritanos. Y solo 500 años nos separan de los reformadores. Por eso podemos ver cuánto puede suceder en un lapso de 400 años. Y cuánta historia perdemos en saltar ese tiempo como nada. Claramente, no un buen intérprete, un buen exegeta de las escrituras debe estudiar el contexto histórico. Pero no quiero decir que alguien no puede entender el contexto histórico o no puede entender las escrituras sin el contexto histórico en una manera bien profunda. Es muy importante entender diferencias y apreciar las diferencias entre nuestra cultura y la cultura de los autores del Nuevo y Antiguo Testamento, y no tratar de leer nuestra propia cultura en la Biblia cuando no está ahí. Y también necesitamos tener cuidado de poner como un estándar por encima de la Biblia que quitaría la claridad de las escrituras. Eso es lo que estoy tratando de preservar. Que aunque el contexto histórico es bien importante, no podemos hacerlo demasiado importante que sea que el niño en la iglesia no pudiera entender las escrituras. Claramente no va a entender tanto como un erudito o un pastor que estudia el contexto histórico y muchas otras cosas, pero él puede entender el mensaje de las escrituras y entender el evangelio presentado en las escrituras sin conocer quién fueron los macabeos.
Entonces, hablemos un poco acerca de la importancia del contexto histórico. Con la llegada del criticismo histórico, ha habido muchas dudas sobre la autenticidad de la Biblia, lo que afirma y lo que presenta. Hay bastantes escuelas que niegan muchas partes de la Biblia. La mayoría se enfoca en las narrativas del Antiguo Testamento, pero pocas, como la escuela de Tübingen, seguían hasta negar la historicidad de los Evangelios y la gran parte del Nuevo Testamento. Algunos, al quitar lo divino de la Biblia, simplemente ven al libro como un libro histórico. Algo que lo mejor que puede hacer es darnos una ventana a la mente de los judíos de ese tiempo. O solo puede hablar un poco de eventos en el primer siglo, acerca del establecimiento de un grupo religioso. Pero aún más, junto con eso y con las mismas presuposiciones, ya llegan al punto de negar varias de las historias. Porque si quitamos lo divino de la producción de la Biblia, vamos a terminar quitando lo divino de lo que se relata en la Biblia. Entonces, los milagros, la resurrección de Cristo, el nacimiento virginal, sí, eso ya se fue. Pero muchas otras cosas que son claves y bien importantes y verdades bíblicas presentadas por Dios para nuestra fe y nuestro entendimiento son negadas debido a presuposiciones ajenas. Ese movimiento teológico del siglo XIX entre los eruditos fue atendido y acelerado por el modernismo, que subió alrededor del principio del siglo XX. Con los avances de la revolución industrial en ciencia, medicina, aviación y muchos otros ámbitos, el hombre moderno ya no necesita las leyendas sobre un hombre antiguo en un tiempo pasado para vivir con propósito y éxito. Los de ese lado negaban lo sobrenatural de la Biblia y lo tendían a negar todo también. Por el otro lado, como reacción al compromiso entre el modernismo y el criticismo histórico, subieron algunos como Adolf von Hornack y Karl Barth, quienes fueron más, pues Barth, aunque tiene muchos problemas, era más conservador que Hornack, y otros que trataron de separar el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. Okay. Repito eso. Hicieron una distinción en cuanto al Nuevo Testamento entre el Cristo de la fe o lo que Cristo llegó a ser debido a cómo la iglesia primitiva lo veía y el Jesús de la historia. Entonces, Jesús, para ellos, sí fue un hombre verdadero, alguien que sí vivió en ese tiempo. Pero no fue Dios, no fue adorado, no hizo milagros, no hizo todas esas cosas. Entonces, tenemos que usar el texto a la luz del contexto histórico para tratar de llegar más allá que el texto, porque el contexto ha sido contaminado y compuesto por leyendas escritas y inventadas por la iglesia primitiva para honrar al fundador de su secta. Entonces, esa es la diferencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Algunos encuentran una conexión ahí, algunos niegan que es completamente distinto. Y hablan de cómo Cristo se convirtió en Dios en la mente de la iglesia primitiva y cosas de esa manera. Eso se ve en muchas partes. Esa afirmación se ve en consideraciones del canon, consideraciones del texto, muchas partes. Los libros del Nuevo Testamento relatan las historias exageradas de un hombre histórico quien con el tiempo llegó a ser el Cristo de la fe, adorado por la iglesia primitiva. Aunque habían unos que trataban de identificar el Jesús de la historia, en la querigma o la predicación solo nos importa el Cristo de la fe. Es decir, con esta separación vino un desprecio del contexto histórico y la historia actual de Jesús. La historia verdadera de Jesús y de la idea de los evangelios y los hechos como historia.
No necesitamos la historia para apreciar el mensaje y los valores de Jesús. Y ya que nuestras culturas son tan distintas, ¿qué puede su contexto histórico decir al nuestro? Es lo universal de Cristo que nos importa y nos aplica. Entonces, con el criticismo histórico, por un lado, personas tratando de preservar el significado, la importancia de la Biblia para la predicación y la fe de la iglesia, hicieron esa distinción para hablar del Cristo de la fe. Eso es lo que importa, la fe. Aunque no sea algo histórico, todavía es importante porque nos da esperanza y nos ayuda a vivir una vida significativa. Es existencialismo. Por el otro lado, sometemos la Biblia a nuestros estudios históricos y tratamos de quitar todo lo que no concuerde con nuestro estudio de la historia. Entonces, de las dos maneras la Biblia se niega, la Biblia se rechaza. Es un problema grande cuando nos enfrentamos con el hecho de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios y un relato histórico y fiel de la vida de Cristo y la iglesia primitiva. O es la verdad y es nuestra regla de fe y práctica, o está equivocada y merece ser rechazada. No podemos tener lo mejor de los dos mundos. O es la palabra de Dios o no la es. ¿Ok? Eso es bien importante. Es parecido a, si han escuchado este argumento de C.S. Lewis, que es muy útil. Él dice que Cristo afirmó ser Dios. Entonces, hay solo tres opciones. Es un loco, es un mentiroso, o Él realmente es el Señor. Y si Él es el Señor, eso significa que debemos someternos a Él. Pero muchos tratan de tener, sí, Él es un loco y un mentiroso, pero el Cristo de la fe salva esa idea y sometemos a Él como parte de la historia de la iglesia, como una comunidad. Un ejemplo de esa interpretación sería cuando Él alimentó a los 5,000. No realmente usó unos panes y unos pescaditos, para alimentar 5,000 con mujeres y niños. Eso es imposible. Eso está en contra de las leyes de la naturaleza. Entonces lo que pasó fue, Cristo usó el corazón y la disposición amable del niño como un ejemplo para llamar a los demás a compartir sus bienes. Entonces todos tenían su propio almuerzo, pero empezaron a compartir su almuerzo para que todos se llenaran y todos tuvieran. Entonces es un mensaje moral detrás, que eso sí hay, algunos dirían eso, y otros dirían, no hay ninguna conexión cualquiera con la historia. No hay nada, no hay ningún tipo de conexión entre esa historia, ese relato y la historia. Otros dirían, sí hay una conexión, pero no hay milagros, no hay lo sobrenatural, no hay todas esas cosas. Ok, noten la distinción. Algunos dicen, no hay ninguna conexión. Y por eso algunos pueden decir, yo puedo afirmar que Cristo se resucitó textualmente, pero no puedo afirmar que Cristo se resucitó históricamente. Qué gran error es. Es una herejía. Al entender nuestro contexto presente y la batalla para la historia de la Biblia, necesitamos reconocer el valor del contexto histórico. Lo que Cristo dijo e hizo sucedió en un tiempo y lugar específico, que Dios mismo diseñó. Aún encontramos que Dios lo envió en el tiempo perfecto, en el tiempo ordenado, como Gálatas 4:4 dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley. Dios escogió este periodo del mundo para la venida de su Hijo, nuestro Redentor, y lo escogió antes de la fundación del mundo. La Biblia se basa en la historia. Al contraste con muchas religiones, la historia bíblica identifica el contexto histórico de sus narrativas. La Biblia se somete a sí misma a cierto nivel de análisis histórico. De hecho, un libro, por lo menos, es el producto de estudios históricos, una investigación histórica del libro de Lucas. Los libros de la Biblia fueron escritos en un contexto histórico particular y como intérpretes debemos tratar de entender este contexto lo mejor que podamos para que lo interpretemos correctamente. Un principio fundamental de la hermenéutica es contexto, 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 contexto. 5 contextos. Y podemos dividir el contexto en 5 partes. Ya he cambiado mi estructura. 5 partes. Tenemos el contexto inmediato o su lugar en el pasaje particular. El contexto literario o su lugar en el libro completo. El contexto canónico, su lugar en la Biblia, el canon completo. Su contexto en contexto redentivo histórico. Y en último lugar, su contexto histórico. Como su lugar en la historia, cultura, geografía, todo eso. De hecho, quizás no hayan pensado de eso, pero el estudio de los idiomas bíblicos es parte de los estudios históricos. Estamos tratando de construir el puente entre nosotros y nuestro mundo y el mundo de los autores bíblicos, por entender sus costumbres, cómo ellos pensaban acerca de ciertas cosas, cómo los judíos entendían los gentiles y las relaciones entre los judíos y los gentiles, para poder entender la importancia de ciertas afirmaciones, la importancia del templo en el judaísmo y cómo eso nos ayuda a entender la importancia de o el impacto que tuvo cuando Cristo dijo que Él iba a destruir el templo y reconstruirlo. Entonces esas cosas nos ayudan a construir el puente. También parte de ese puente es el estudio de los idiomas bíblicos. Estamos tratando de llegar más, acercarnos de tanto como posible para como hacernos amigos con los autores bíblicos, como sentarnos con ellos y hablar con ellos en su propio idioma, en su propia cultura, en su propio momento histórico. Y eso nos lleva, en último lugar, a una consideración de la revelación y la Biblia. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra la revelación? ¿Dónde se encuentra la revelación? ¿En el texto? ¿En la historia que se relata? ¿O en la persona? En una persona, como Cristo. ¿Dónde se encuentra la revelación? ¿El texto, la historia o la persona? Entonces, si decimos el texto y decimos que la historia no importa, y quizás la historia es algo diferente, entonces estamos negando algo serio acerca de la revelación en el texto. Si decimos que es la historia, entonces el texto se convierte en solamente un medio para ir más allá del texto para llegar a la historia. ¿Qué dice ese texto acerca de la historia? Si decimos que solo es la persona, como los de la neo-ortodoxia, como Karl Barth y otros, no es la historia ni el texto. El texto no es inherente e inspirado en todas sus partes.
ni la historia realmente sucedió en muchas ocasiones. Pero Dios ha escogido usar ese texto como el centro o el lugar donde se encuentra con su pueblo. Y tenemos una interacción, un encuentro divino con el Hijo en la Biblia. Y ese es donde se encuentra la inspiración y la revelación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es verdad que nuestra meta principal es entender el texto y lo que nos presenta, porque ese es nuestro puente a la historia y también es un lugar donde Cristo se encuentra con nosotros en el texto. Hemos hablado de eso en otra clase. Pero el contexto histórico y la historicidad de los eventos del texto son importantes también. Tenemos que tener un equilibrio entre la historia, el texto y la revelación personal. No podemos hacer como unos eruditos que se enfocaron tanto en el texto que no les importó si los eventos eran históricos o no. Por ejemplo, Hans Frey falló al afirmar que Cristo realmente resucitó históricamente y no solamente en el texto. La Biblia no permite que se separe la historia de su contexto original. Al contraste de las otras religiones, el cristianismo se centra en un evento histórico, la resurrección de Cristo. Pero tampoco podemos quitar las otras afirmaciones históricas de la Biblia. Si no son confiables, las narrativas históricas del Antiguo Testamento y las otras partes del Nuevo Testamento, como los milagros de Cristo, ¿cómo podemos confiar en la narrativa de la resurrección de Cristo? Por eso, Dios mismo ha conectado íntimamente el texto con la historia que el texto relata. El texto nos da la interpretación correcta del evento histórico y necesitamos el texto para entender la historia correctamente. Entonces, hay una conexión. Dios obra y se revela a través de la historia. Porque todo el mundo Él lo ha determinado, Él lo ha diseñado soberanamente. Al mismo tiempo, Él ha diseñado que el texto sea algo que con anticipación nos prepara para la venida del evento y luego interpreta el evento. El evento no es autointerpretativo. El evento requiere interpretación. Por ejemplo, en la vida de Cristo, ¿cuántos de los apóstoles entendieron el significado de la crucifixión en el momento? ¿Cuántos? Quizás Juan, debido a él, era el único que estuvo ahí, según su evangelio. Quizás Juan lo entendió, pero nadie más entendió el evento. Pero con la iluminación del texto anterior y nueva revelación, ahora tenemos la explicación de qué significa esa crucifixión. No era solamente un hombre muriendo en una cruz. No es meramente un hombre que profesaba ser el Mesías y Dios que estaba muriendo en una cruz, sino es un pago de un sustituto por nuestros pecados. Es un cordero sacrificial, es un cordero pascual siendo sacrificado por su pueblo. Pero si solo tenemos el evento, es muy fácil perder esa conexión. Pero gracias a Dios tenemos la Biblia, el texto, para interpretar los eventos para nosotros. Y eso nos debe llevar a creer lo que la Biblia dice acerca de esos eventos. Entonces Dios quiere que nos sometamos a la Biblia y sus afirmaciones, que sometamos a nosotros mismos a la Biblia. Podemos juzgar la Biblia con la historia, pero tenemos que siempre hacer eso con nuestras propias presuposiciones, con las presuposiciones bíblicas. No podemos hacerlo en una manera neutra,
Si tratamos de llegar a la neutralidad, hemos negado la autoridad de la Biblia. Pero sí podemos considerar la historia y ver la arqueología como algo que ayuda, que ilumina la cultura, las costumbres, la realidad de Cristo. Ilumina ciertos aspectos en el texto. Entonces, en algún aspecto, la historia nos da un sentido de intimidad con el texto y con los autores originales y Cristo. El poder, yo tengo aquí en otra clase, les puedo mostrar algunas monedas que tengo de Roma y algunas griegas, que es algo pequeño que construye un puente para sentirnos más cercanos a esos eventos, a la vida de Cristo. Como ir a Israel. Tuve el privilegio de ir a Israel hace varios años y hay ese tipo de intimidad con las historias de la Biblia, para poder ver las montañas o ver los árboles o ver las calles de Jerusalén, que en ciertas partes son las originales desde mucho tiempo. Y ver todo eso es algo que crea ese tipo para poder, como, no solamente tener el texto y las palabras, sino también para poder construir como un retrato mental un poco mejor. Entonces, la historia no es nuestra autoridad, pero Dios sí es el Señor de la historia. Y Él nos ha dado la Biblia en la historia, en momentos específicos, en culturas específicos, en idiomas específicos. Y parte del significado es atado y conectado con ese contexto histórico. Entonces, tenemos que encontrar un balance entre el texto, el evento y la persona, porque también Dios se revela en la persona de Cristo. Pero no es solamente en la persona, ni es solamente en el texto, ni es solamente en la historia. Pero necesitamos el texto. Y el texto nos relata y nos explica las historias. Y también es en el texto donde Cristo se encuentra con nosotros. A través de la iluminación y la obra del Espíritu Santo, podemos conocer directamente al autor divino de la Biblia por medio del texto. El texto es el lugar donde somos santificados, encontramos una conexión con Dios, un encuentro con Dios. Y también es en el texto que tenemos la explicación del significado verdadero de esos eventos y la interpretación de Dios. En ese sentido, el texto es la interpretación divina de esos eventos. Podemos dar muchas explicaciones de esos eventos. La cruz es un ejemplo moral de sacrificio por una causa. El primer mártir es una amenaza para aquellos que tratan de afirmar ser Dios. Hay muchas explicaciones, pero el texto nos da la explicación autoritativa, la explicación divina, como Dios mismo entiende el evento. Y esa es la manera en que nosotros debemos entenderlo. Entonces, siempre nuestra meta, incluso en los estudios históricos, es someternos a a la autoridad de Dios revelada en las Escrituras. Cuando hay dudas, no desechamos las Escrituras, sino nos sometemos y sabemos que Dios tiene razón, que se va a solucionar los problemas. Ha habido muchas veces cuando los arqueólogos y los eruditos históricos niegan cierta parte de la Biblia, como Darío de Daniel o ciertos otros aspectos, como la existencia de los eteos en el Antiguo Testamento. Pero después de algunos años, ya encontramos algo en la arqueología o en la historia que comprueba o que
aprueba o concuerda con la historia de la Biblia. Y eso es algo que nos da aliento en esas discusiones sobre la historia y también sirve para recordarnos de la importancia de someternos siempre a la autoridad de la Biblia, que ella es nuestra autoridad sobre nuestra teología, nuestra fe, nuestra hermenéutica y también la manera en que entendemos la historia. También todavía esa historia es la historia de Dios, lo que Él está haciendo en el mundo. Y debemos entenderla en sumisión a lo que Él ha declarado en su palabra para darnos la explicación de esa historia. Y debemos creer sus promesas, que Él es tan activo en la historia y tan soberano sobre la historia. Nos debe dar mucha esperanza del hecho de que Él va a cumplir sus promesas, cumplir sus profecías y también realizar sus amenazas si se requiere. Eso debe conducirnos a un corazón humilde, sometido a la autoridad de la Biblia. Entonces, mis hermanos, en la próxima clase vamos a empezar con la historia de ese tiempo entre el final del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver mucha historia. Vamos a resumir 400 años en quizás 2 horas. Entonces tenemos un gran trabajo por adelante, pero creo que sea una bendición. Espero que sea una bendición para darnos más intimidad con el contexto histórico y con el Nuevo Testamento, para ayudarnos y servirnos como una herramienta importante en nuestra hermenéutica. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase. Muchas gracias por su tiempo y atención.